así me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este martes 13 de diciembre de 2016, celebración saludable. Estamos en el tiempo de Adviento. Los símbolos de la Navidad de nuestros días es lo que hemos estado estudiando en estos devocionales de inicio del mes. Tenemos muchos elementos que forman parte de las leyendas que se han construido alrededor del nacimiento de nuestro Señor y Redentor, y debemos distinguir las que son leyendas y las que son eventos históricos reales registrados en la palabra. Y como ya hemos dicho, no necesitamos rechazar todo esto que está alrededor de la Navidad y manifestarnos en contra de la celebración. Eso nos haría parecer o ser legalistas, farisaicos y separatistas, lo cual no somos, por lo menos los cristianos no somos por llamamiento, no es lo que dice la Biblia que debemos llevar de ser. Pero sí conviene que destaquemos los símbolos bíblicos que encontramos y que a todos los símbolos le demos un significado espiritual de acuerdo con el Evangelio. En el mismo relato de los Evangelios encontramos, además de la narración del evento histórico, el uso de elementos simbólicos que nos ayudan a entender el mensaje de Dios. Los personajes fueron reales y los eventos que se nos cuentan son históricos, sucedieron, pero han llegado a simbolizar enseñanzas de la fe. La misma Navidad tiene un significado más allá de la narración de los hechos. Analicemos otro más de estos símbolos que encontramos en la narración de Mateo y descubramos la verdad que nos señalan. Y el símbolo que quiero que estudiemos hoy es los alimentos tradicionales, los platillos tradicionales. Son símbolos también. Le explico por qué. Me parece que tiene que ver con el pan de vida. Se trata de la provisión espiritual de Dios. Dice Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues hasta Belén. Belén significa literalmente casa de pan. Así que esta pequeña aldea y su nombre nos imparten una hermosa enseñanza. El día de hoy hemos escogido algunos alimentos especiales para cocinarlos precisamente en la celebración de la Navidad. Y por supuesto que tiene que ver con hambre, antojos materiales, tal vez las sustancias o los elementos que hay en esta fecha en particular, pero resultan una perfecta parábola de nuestra hambre y necesidad espiritual también. Reflexionemos en ello. Alguna vez nuestro Señor, cuando ya contaba con más de 30 años, iniciaba su ministerio o tenía su ministerio ya público y cumplía con la proclamación del reino, dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Esto está en varios pasajes, en Juan 6:34, en Juan 35:41, 48:51. Antes de su muerte, también nos estableció una hermosa celebración de vida en la comunión, a la que llamamos Santa Cena, y nos dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y se refería a un pan. Pues bien, desde su nacimiento entonces, la idea de su presencia benéfica que alimenta nuestra vida para la eternidad ya estaba presente. Él llegó como el alimento para la vida, llegó como el pan que nutre nuestra humanidad y todo aquello que desea, a todo aquel que desea la vida eterna. Y para que no lo olvidemos nunca, nació en una pequeña aldea llamada Casa de Pan o Belén. Es entonces la Navidad un llamamiento a nutrirnos de la vida de Jesús. Cada vez que oímos, leemos, estudiamos, memorizamos y meditamos o aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nos alimentamos de Él. Cada vez que nos reunimos como pueblo a celebrar su gloria de Él, cada vez que le cantamos, cada vez que nos encontramos con el pueblo de Dios, cada vez que leemos la palabra en un devocional, cada vez que escuchamos palabra de Dios, como espero que ahora mismo estemos escuchando, y cada vez que le reconocemos como el centro de nuestra existencia, nos estamos alimentando de Él, nos estamos nutriendo de Él. Así que cuando comamos los exquisitos alimentos especiales de nuestra tradición familiar, yo no sé, pavo, pierna al horno, tamales, romeritos, bacalao, pastel o simples frijoles, tortillas, pan con mantequilla, recordemos que en la Navidad el Señor descendió para alimentarnos de sí mismo y nos permitió experimentar la salvación, nos nutrió de vida eterna. Está de moda alimentarnos bien. Los nutriólogos nos dicen una frase que resume la importancia de esto. Somos lo que comemos.
Lo dijo un gran médico y ahora todos lo decimos. Somos lo que comemos. Yo he entendido este asunto muy, pero muy claramente. Algunos de ustedes saben, algunos tal vez no, que tengo dos problemas de salud crónicos. En primer lugar, soy diabético, la herencia de mi madre. Siempre digo de broma que me hubiera gustado que me dejara, no sé, algún terreno, alguna cosa, pero me dejó diabetes. Es decir, que no debo voltear ni siquiera a ver el azúcar. No como muchos carbohidratos ni muchas frutas porque aunque la fructosa es buena, en exceso no lo es para mí. No tomo refrescos y como cada 3 horas para mantener mi organismo en equilibrio, porque resulta que eso es sano, comer por lo menos 5 veces al día. Además, por si esto no fuera ya difícil, soy celíaco y sé que algunos no saben ni qué se dice, algunos están pensando no que era bautista o no que era cristiano, perdón, pero soy celíaco. ¿Qué quiere decir eso? Soy intolerante al gluten. El gluten es una proteína que está en el trigo, la cebada y el centeno, y solo ahí está, solo ahí la puso Dios. Pero desgraciadamente cuando refinan el trigo, la parte que le quitan es gluten, y como es algo muy barato, es desecho, pero es muy barato, se lo ponen como procesador de alimento a cientos de cosas. A la margarina, a la salsa de soya, al helado o la nieve, es decir, a los aderezos, a la pasta de dientes y a casi cualquier cosa procesada. De hecho, el gluten en exceso hace daño a todo mundo, pero en mi caso, una pizcachita de gluten me manda al hospital. Si calientan en un comal una tortilla de harina o un pan, y ahí calientan mi tortilla de maíz, el maíz no tiene gluten, y calientan mi tortilla, me contaminan y me mandan al hospital. Y por causa de la contaminación cruzada en las cocinas, los buffets, etc., estas dos condiciones hacen que para mí comer fuera de casa sea como pasar por un campo minado. Sin embargo, la cosa es sencilla para mí. No tomo nada de medicamento, de hecho, para ninguna de estas dos enfermedades crónicas. Solo hago mucho ejercicio y cuido lo que como. Punto. Mi esposa ha aprendido a cocinar, hermosa esposa que tengo, ha aprendido a cocinar. La iglesia preciosa que pastoreo, ni sabían que existía el gluten. Y desde que me enfermé y les comparto esto, ahora todo el mundo es experto en gluten y cada vez que alguien me invita a su casa o me invitan a algún lado a una fiesta, ahora que hemos tenido muchas cenas de matrimonios, de jóvenes, de esto, siempre hay alguien que fabrica una comida especial para mí. Gracias, hermana Carmelita. Es decir, la cosa es sencilla para mí. Hago mucho ejercicio y cuido lo que como. Y mi preciosa esposa Yani me cuida y me mantiene sano. ¿Qué tal que aplicamos esto a lo espiritual? Somos aquello que creemos. Somos aquello a lo que le damos importancia. Somos aquello a lo que le dedicamos tiempo. Somos aquello en lo que nos entretenemos. En resumen, podemos decir que somos lo que comemos espiritualmente hablando. Podemos alimentarnos de la desesperanza del mundo, de la intriga, de la superficialidad, de la indiferencia para con Dios, de la ignorancia de su palabra, de la superstición de las religiones inventadas por el hombre, es decir, del pecado. Podemos alimentarnos de eso y desnutrirnos y estar enfermos y estar con las arterias coronarias espirituales tapadas y con los triglicéridos hasta el tope y el colesterol hasta el tope. Me estoy hablando espiritualmente, haciendo metáfora de esto. Pero también podemos alimentarnos de la palabra de Dios y nutrirnos de la fe, la esperanza y el amor. Podemos reconocer nuestra hambre, nuestra desnutrición y alimentarnos de Cristo mismo, quien es el alimento para la eternidad. Eso significa que creamos en Él, que nos pongamos a cuentas con Él, que hablemos con Él todo el día y que vivamos para Él. Él es el pan de vida. Él es el alimento que nos nutre y nos salva. Alimentarnos del pan de vida es celebrar la Navidad, sin importar la fecha del calendario, porque podemos celebrarla todos los días. No sabemos exactamente cuándo nació, la fecha está equivocada, sin duda está equivocada. Ni siquiera está acertada en años. Cristo nació más o menos 5 años antes de Cristo. O sea, antes de la fecha que estableció como el centro, en realidad Él nació 5 años antes. Pero no importa, cualquier día celebramos que Él nació. Y si lo hacemos el 25 de diciembre, está bien con todos los demás, pero nutrámonos de Él. Esto es lo realmente importante. Espero que esto sea útil para usted y provecho. Alimentémonos de Dios, de Jesús. Dios le bendiga. Espero encontrarme con usted aquí mañana.